Listo, Reina. Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas en nombre del Comité Cívico Interinstitucional Permanente de San Pedro Sula, del Museo de Antropología e Historia de la Municipalidad de San Pedro Sula y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Por cierto, nuestra máxima casa de estudios cumple sus 175 aniversario de fundación. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, donde escucharemos la disertación sobre Francisco Morazán, imagen viva en la historia. Y de verdad que va a ser un espacio muy especial porque quien lo estará compartiendo es una persona que tiene mucho conocimiento, ha realizado cantidad de investigaciones, ha escrito sobre el paladín de la Unión Centroamericana y, en fin, un hondureño 5 estrellas que definitivamente conoce muy bien el tema. Esta tarde estará con nosotros don Julio Escoto, y me voy a permitir darle lectura a una síntesis biográfica. Don Julio Escoto nació el 28 de febrero de 1944 en la región de San Pedro Sula, capital industrial de Honduras, en un contexto de convulsiones sociales. Estudios. En el transcurso de sus estudios primarios y secundarios, escribió sus primeras invenciones literarias. En 1964 se graduó en la Escuela Superior del Profesorado de Tegucigalpa como maestro con especialidad en letras. Entre 1965 y 1969, laboró como profesor de educación media en instituciones de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Lima. Se desempeñó también en escuelas del Valle de Sula, antigua sede de operaciones de la United Fruit Company y su imperio bananero. Veamos ahora parte de su trayectoria. En el periodo de 1969 y 1972, se desempeñó como profesor en la sección de letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, impartiendo cátedras de gramática sistemática y de literaturas hispanoamericana y hondureña. Con patrocinio de la universidad, publicó en 1967 una breve saga, Los Guerreros de Ibueras, compuesta por 3 cuentos que tienen como trasfondo las guerras civiles ocurridas en Honduras entre los años 1910 y 1940, en las cuales su padre Pedro Escoto López había tenido significativa participación. Obtuvo en 1970 una licenciatura en educación en la Universidad de la Florida, Estados Unidos. Desde mediados de los 70 comenzó a ganar distinciones, no solo por sus obras literarias, sino también por los cargos académicos que asumió. Radicó en San José, Costa Rica, como director del Programa Centroamericano de Asuntos Culturales del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, desde julio de 1976 a noviembre de 1977. En los 3 años siguientes asumió en San José el cargo de director general de la editorial universitaria centroamericana EDUCA, órgano editorial del CSUCA. Permaneció en Costa Rica hasta 1986.
Aquí se le concedió por parte de la Universidad de Costa Rica en 1984 el grado de Magíster Literarum con distinción cum laude. En 1987 se instaló en San Pedro Sula, donde fundó una exitosa empresa que se denominó Centro Editorial. Antes de establecer el centro editorial, Escoto dirigió de agosto de 1986 hasta abril de 1987 la unidad de comunicación en la División de Comunicación de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA, en La Lima. Conjuntamente, Escoto siguió cultivando su vocación por las letras. Durante la década de 1990, ya plenamente establecido en San Pedro Sula y con las guerras centroamericanas llegando a su fin, Escoto continuó hurgando en la historia de Honduras para nutrir su obra literaria, la novela Rey del Albor. Publicaciones. Su primera novela, El árbol de los pañuelos, apareció en 1972, año de otro golpe de Estado en el país. Paralelamente, publicaba los ensayos que componen Casa del Agua, la antología de la poesía amorosa en Honduras, 1974, y un estudio sobre uno de los más significativos poetas hondureños, Juan Ramón Molina, Tierras, Mares y Cielos, antología y estudio crítico sobre Juan Ramón Molina, 1976. Publicó en 1980 la novela Días de Ventisca, Noches de Huracán. En 1983, la colección de cuentos Abril antes del mediodía, y en 1988 la novela Bajo el almendro junto al volcán. Para entonces, la República de Honduras estaba rodeada por las guerras civiles que ocurrían en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y si bien escapó de matanzas como las ocurridas en los países vecinos, sufrió desde 1982, a pesar de ser gobernada por civiles, la terrible tragedia de los desaparecidos políticos y la militarización de la sociedad. Esa realidad inspiró Bajo el almendro junto al volcán, que tiene como propuesta final la construcción de la paz. La publicación de la novela no era azarosa, como no lo había sido la anterior obra de Escoto, sino condicionada por las circunstancias de la región. Madrugada fue publicada por Centro Editorial en 1992. La narración despliega personajes y confabulaciones que relatan un plan imperialista de Estados Unidos llamado América Unida para controlar el petróleo del mundo, así como los recursos de Centroamérica por medio de la corrupción y el debilitamiento de la identidad nacional. La novela corta Magos, Mayas, Monjes, Copán, publicada en febrero de 2010, meses después del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. Retoma la figura del gobernante maya Jacques Pachá Madrugada, último rey maya del periodo clásico en Copán, cuyo retorno literario tiene como referencia a Rey del Albor Madrugada. Su última novela, El Génesis en Santa Cariba, es una obra caribeña que, más que exhibir la exuberante naturaleza de la región, tiene como fundamento la amplia historia y la cultura latinoamericanas. Esto es parte de la biografía de nuestro expositor, el escritor Julio Escoto, quien está a cargo de la conferencia
Francisco Morazán, imagen viva en la historia. Con nosotros, don Julio Escoto. Buenas tardes, disculpas, pero no se escucha. Hola. Dale el micrófono, que se escucha todo eso. Chequea el micrófono, que se escucha eso. Dice John Lloyd Stephens. Era como de 45 años esa vez que lo vio.
de 5 pies y 10 pulgadas, digamos unos 70. ¿Sí? Hola, mi nombre es Julio Escoto. Soy escritor y he sido invitado para conversar con ustedes, para platicar con ustedes sobre un tema que han estado oyéndolo durante toda la vida, que por lo tanto yo no voy a repetir, sino que voy a tratar más bien de encontrar nuevas informaciones, datos interesantes que puedan gustarles, atraerles y que queden en su memoria. Lo primero que tengo que decir es un elemento personal. Creo que la primera vez que oí el nombre de Francisco Morazán es cuando yo tenía probablemente 5 años, no sé. Me llevaron a desfilar, creo que debo haber estado en un kindergarten, y me llevaron a desfilar pequeño con un tambor y hay una fotografía por ahí. Y sin duda alguna que fue para las fiestas patrias, para el 15 de septiembre. Pero para mí no significó desde luego nada más que una marcha, que un desfile, que una diversión de niño. Y podría decir que esa diversión continuó con pocos contenidos hasta ya en la universidad, cuando tuve que leer definitivamente quién había sido Francisco Morazán. Luego, mucho más tarde, en los años de 1990, me di cuenta de que se aproximaba el bicentenario del nacimiento de Morazán. Él nació en 1792 y por lo tanto su bicentenario de nacimiento iba a ser en 1992, el 3 de octubre. Y me di cuenta de que no existía un libro para jóvenes sobre Francisco Morazán o, mucho más amplio el tema, sobre la República Federal Centroamericana, que el Francisco Morazán dirigió durante 2 periodos, sin reelección. Hay que advertir eso bien temprano. Y entonces me puse a estudiar a Francisco Morazán en todos los libros, revistas, publicaciones que pude encontrar en inglés, español, francés, para conocer todo sobre él y poder escribir mi novela para jóvenes sobre Morazán. 2 años después, 2 años y medio aproximadamente de estudio, pude escribir la obra. Existe, circula ahora, lleva muchas ediciones, es esta, El general Morazán marcha a batallar desde la muerte, que muestro principalmente porque esa ilustración que está ahí es de uno de los más grandes pintores hondureños, que es Ruiz Matute. Es una visión particular de Morazán, desde luego que artística, claro está, ¿no? Y ese trabajo de 2 años seguidos estudiando Morazán me permitió llegar a una conclusión interesante. No existe, y lo digo con constancia, con seguridad de haber estudiado, no existe un hombre más puro políticamente en Honduras en todas sus épocas que Francisco Morazán. El hombre más puro de Honduras y probablemente de toda Centroamérica se llama José Trinidad Cabañas. Y el segundo, en cuanto a pureza humana y a pureza política, es Francisco Morazán Quesada. Morazán, desde muy joven, como descendiente de italianos, ya destacaba por su inteligencia y particularmente por su cociente intelectual elevado, que todas las personas que lo conocieron dicen que era muy característico de él. En 1840, cuando Morazán venía de regreso de Guatemala, de una batalla fracasada, un escritor norteamericano, John Lloyd Stephens, se lo encontró en la carretera. Él venía con su tropa, Morazán, Stephen iba para Guatemala, y es el mejor retrato que conocemos de Francisco Morazán. John Lloyd Stephens era como de 45 años esa vez que lo vio, de 5 pies y 10 pulgadas, digamos unos 70 más o menos de estatura, delgado,
con bigote negro y barba de una semana, con levita militar abotonada hasta el cuello y con espada al cinto. Estaba sin sombrero y su mirada era dulce e inteligente. Aunque todavía joven, durante 10 años había sido el primer hombre del país y durante 8 años presidente de la República Centroamericana. Se había levantado y sostenido por su propia pericia militar y por su valor personal. Esa es una virtud que se reconoce a Morazán incluso sus enemigos, el valor personal que tenía. Siempre conducía él mismo a sus tropas y había estado en muchos combates, siendo muchas veces herido, pero nunca derrotado. Este retrato de un norteamericano que no tiene ningún afecto particular por Centroamérica, en ese instante, en ese momento, en 1840, nos hace ver desde ya a un hombre con características muy especiales, muy particulares. Insisto, aunque Honduras ha dado a Centroamérica a 4 de sus más brillantes figuras del pensamiento y de la acción, ninguno en toda Centroamérica ha sido similar a Francisco Morazán. Honduras aportó a la República Centroamericana a José Trinidad Cabañas, a Francisco Morazán, al sabio José Cecilio del Valle y a don Dionisio de Herrera, que es también uno de los hombres más puros que ha existido en toda la historia centroamericana. Y Francisco Morazán, además, llega al gobierno de la República Centroamericana, la República Federal de Centroamérica, gobierna durante 4 años y entrega el poder. Él se retira, marcha a Sudamérica, Costa Rica y Sudamérica, para hacer negocios suyos que tenía de compra de ganado y de otras características, y se celebran las elecciones en Guatemala sin que él esté presente. Elecciones para toda Centroamérica, decimos Guatemala porque ahí era la capital. Las elecciones las gana José Cecilio del Valle, pero cuando él va desde su hacienda en las afueras de Guatemala a la capital para tomar posesión, sufre una enfermedad repentina y fallece en el camino. Él era el presidente electo, el tercer presidente electo para Centroamérica. Y Francisco Morazán entonces retorna, lanza de nuevo su candidatura y lógicamente gana por segunda vez la presidencia del Istmo Centroamericano, pero sin reelección. Es decir, él entregó el poder y luego participó como un otro candidato más. Y esas virtudes que en ese momento que tenía Francisco Morazán y que son realmente admirables, son un ejemplo para todos, ¿no? Están expuestas, dichas, vistas por mucha gente del pasado, gente incluso que lo conoció. Uno de sus generales se llamaba Nicolás Raúl, francés, y Raúl había peleado a la par de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, si ustedes recuerdan, fue uno de los más grandes generales de Europa que impulsó la República Francesa. Posteriormente se convirtió en un gobernante monárquico hasta que fue derrotado por las fuerzas aliadas de varios otros estados de Europa, entre ellos Prusia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Raúl, el general Nicolás Raúl, había peleado a la par de Napoleón Bonaparte y lo conocía perfectamente bien. Y luego vino a Centroamérica. En Centroamérica pasó a las filas de Francisco Morazán, de los ejércitos improvisados de Francisco Morazán, y ahí conoció también a profundidad a este. Y luego escribió, cuando ya se marchaba de Centroamérica, un texto impresionante que es sumamente conocido, que es la comparación que Raúl hace entre Napoleón Bonaparte y Francisco Morazán, llegando a una conclusión que suena exagerada, nos parece a nosotros que es exagerada, porque en cierto momento Raúl afirma que Francisco Morazán es mucho más humano,
mucho más intenso y mucho más patriota de lo que fue Napoleón Bonaparte. En cierto momento también advierte Raúl de que Napoleón tenía con él a los mejores generales de Europa, a las mejores mentes castrenses de Francia, militares de Francia, y en cambio Morazán no tenía nadie en Centroamérica, que su capacidad de estrategia, de táctica, de manejo de las armas, era natural en él. Era un hombre que tenía una inteligencia realmente superior. Pero, aunque no me gusta hacerlo, me he concentrado un poco en el aspecto de la vida militar de Francisco Morazán, que nunca estudió milicia, nunca estuvo en un cuartel, él siempre dirigió sus tropas personalmente, y dejo por un lado, pero ahora voy a repararlo, la parte civilista, o sea, la parte cívica de Francisco Morazán. Además de esas otras virtudes que ya he mencionado, valor, firmeza, lealtad, organización, disciplina, capacidad de mando, liderazgo particularmente, ¿no? Mucho liderazgo. Aparte de eso, Francisco Morazán era un gran respetuoso de las leyes. Los oligarcas de Guatemala le ofrecieron la dictadura en cierto momento. Le dijeron, quédese en el gobierno, no se vaya. Usted siga mandando después de que termine su periodo. Y Morazán rechazó la dictadura. Dijo que él no se iba a quedar un día más en el poder porque eso significaba violentar las leyes de la República. Y además de eso se fue del país para que pudiera haber elecciones completamente libres. Pero ese civismo, esa cultura cívica de Morazán se manifestó en 100 formas más. Por ejemplo, en el respeto a los códigos sociales, en el respeto a la cultura de cada uno de los pueblos centroamericanos, en el respeto a las provincias o estados centroamericanos, porque recuerden, ahora voy a explicar esto, la República Federal Centroamericana estaba constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente se agregó también Chiapas. Sin embargo, Morazán, aun cuando tenía sobre él a un Congreso, respetaba a los grandes de su Congreso mismo, como a los menores que eran los jefes de Estado de cada una de las provincias centroamericanas. Adicionalmente a eso, Morazán es quien trae a Honduras por primera vez la imprenta en 1830. Es quien pide al Congreso que establezca un nuevo sistema de educación pública, que es el sistema inglés Lancaster, y el Congreso, también con conversaciones con Francisco Morazán, decide poner en práctica en Centroamérica el sistema federal, es decir, un sistema parecido al de Estados Unidos, que es el país que se toma como modelo. Y ese sistema consiste en que hay un presidente centroamericano y hay 5 jefes de Estado bajo su mando, pero que todos tienen que obedecer al presidente federal centroamericano, que fueron principalmente Manuel José Arce, salvadoreño, Francisco Morazán 2 ocasiones y lastimosamente por muerte no lo pudo ser José Cecilio del Valle. Morazán mantiene las leyes en absoluta vigencia y respeto, así como busca que haya desarrollo económico, desarrollo social y que se respete la integridad centroamericana, ya que el imperio inglés tenía interés en ocupar parte de la Mosquitia, como había ocupado previamente Belice y las islas de la Bahía. Estamos pues ante una figura realmente fuera de serie, tanto como persona, respetuoso de su familia, respetuoso de sus amigos, respetuoso de las leyes, tanto como estadista, respetuoso del gobierno y de los conciudadanos que lo habían elegido. Francisco Morazán es definitivamente alguien a quien nosotros debemos imitar. Pero surge una pregunta, ¿y qué tenemos nosotros que ver con Morazán?
¿Qué hay de similitud? ¿Qué hay de similar entre la época de Francisco Morazán y la nuestra? Como para que yo venga a decir que tenemos que tomar a Francisco Morazán como un modelo de vida, como un modelo de conducta ética, o sea, moral. Y es que casi las mismas vivencias, las mismas dificultades políticas, económicas e incluso militares que tuvo Morazán, son las que tenemos nosotros ahora también. Cuando Morazán existe, Centroamérica tiene probablemente, no tengo el dato exacto, pero probablemente tiene un 94%, si no 95% de analfabetismo. En este momento Honduras, a pesar de que estamos en el siglo XXI, anda entre un 14 y un 16% de analfabetismo. El único país centroamericano con menor analfabetismo, un 4, 6 o 7%, es Costa Rica. El resto de naciones de nuestra cintura de América tienen mucha gente que todavía no sabe leer ni escribir, o incluso lo que se conoce con el nombre de analfabeto funcional, alguien que aprendió a leer y escribir, pero que nunca más volvió a leer nada. Y entonces es como que si no hubiera aprendido ninguna de las dos destrezas, leer o escribir. Asimismo, en el tiempo de Morazán la pobreza era terrible, extrema. Podríamos decir nosotros que, aunque no tenemos un dato a la mano, había un 80%, 90% de la población en pobreza. Si comparamos con nuestra época y vemos las últimas estadísticas publicadas, nos encontramos con que en este momento, ahora en este día, en este instante, Honduras tiene un 64% de pobres. O sea, 64% de su población, 64 de cada 100 individuos son pobres. Pero peor todavía más, Honduras tiene un 41% de extrema pobreza, igual que en los tiempos de Morazán. Es decir que de 100 personas hay 41, 42 que viven solamente con 10 o con 20 lempiras al día. Eso se considera miseria y es injusto totalmente en un país con tantas riquezas. Por eso se dice, y con mucha exactitud, que Honduras no es un país pobre. Honduras es un territorio con enormes y extremas riquezas, sino que Honduras es un país muy mal administrado. Los partidos políticos que lo han gobernado durante 100 años no han sido capaces de desarrollar al país. ¿Qué tiene que ver eso con la época de Morazán? Exactamente igual. Había partidos en ese momento que lo único que buscaban era ocupar el poder para enriquecerse, como sigue continuando ahora. Había algunos partidos políticos, especialmente de grupos conservadores, que lo único que tenían interés era en que se mantuviera lo que llamamos el statu quo. Es decir, que nada cambiara, que todo se mantuviera como está, que, como enseñan algunas iglesias, nosotros estuviéramos alegres de ser pobres porque Dios quiere que seamos pobres, lo cual es absolutamente absurdo. Eso no está escrito en ninguna parte, se lo han inventado los pastores y algunos sacerdotes. En el tiempo de Morazán, la Iglesia Católica era el más grande terrateniente y el más grande casateniente de toda Centroamérica. ¿Por qué terrateniente? Es decir, era la organización que tenía mayor cantidad de tierras a su nombre. Porque cuando las personas morían, y tal como habían sido educadas durante toda su vida, creían que si se les celebraban misas después de muertos, iban a salir del purgatorio, que era un lugar como medio tránsito de aduana para ir al cielo, y ser después ascendidos precisamente al paraíso, al cielo. Y que supuestamente, entre más misas, más Padre Nuestros, más Ave Marías, más rogatorios, más velas que se le prendieran, más rápido iba a salir del purgatorio e iba a ascender al lado de Cristo, al lado de Dios.
un absurdo totalmente, pues una venta de esperanza para alguien que se está muriendo. Pero estas personas, que eran muchas veces muy ricas, dejaban haciendas, terrenos enormes, territorios enormes de miles de caballerías, para la iglesia se las entregaban, a cambio de que la iglesia oficiara 20 misas, 100 misas, 200 misas, para salvar el alma de aquel que ya había muerto, del que ya había partido. Y de la misma manera entregaban a la iglesia casas, edificios, inmuebles de todo tipo, para que lo mismo se rezara por ellos cuando hubieran muerto. De manera que al cabo de 300 años la iglesia se comienza a llenar de terrenos y de propiedades que incluso apenas se puede manejar. Y cuando entra el gobierno federal, es decir, cuando se rompe el vínculo con España y se crea un gobierno propio en Centroamérica, que es el gobierno federal, entonces este gobierno, estos diputados, estos gobernantes deciden que la iglesia debe dar parte de lo que tiene para solucionar la pobreza que tiene también toda Centroamérica. Y la iglesia desde luego que protesta. Es decir, la jerarquía católica pone el grito en el cielo, grita al Papa, pide ayuda, el Papa condena a Centroamérica, condena a los morazanistas, a los liberales de esa época, porque le quieren quitar a la iglesia sus propiedades, y viene una revolución. Es decir, surge un enfrentamiento terrible, una crisis terrible de valores, una crisis entre los superconservadores y los liberales, que podríamos decir en esta época gente progresista, gente con pensamiento más avanzado, con pensamiento más de cambio, que eso eran en ese momento los liberales, que no son los mismos liberales de ahora, desde luego, ¿no? Estos son otros. Y entonces hay una crisis bestial que Morazán tiene que sobrepasar, tiene que manejarla, tiene que conducirla, tiene a veces que formar tropas para ir a dominar una subversión en alguna parte. En este momento no tenemos subversiones armadas en Honduras, pero tenemos una terrible violencia que es una subversión civil y que son las matanzas que hay todos los días, los asesinatos, los ataques a personas por parte de sicarios, los ametrallamientos, las capturas por la policía y la desaparición de algunas personas. Es una crisis terrible. Estamos casi como en la misma época de Morazán. Necesitamos un Morazán que venga a resolver todos los grandes problemas que tenemos. Necesitamos un José Cecilio del Valle que nos diga que lo único que puede salvar a una nación es educarse. Un país, dice José Cecilio del Valle, solo se salva por medio de la educación. Entre más educada sea su gente, entre más altos niveles tengan de formación intelectual, moral y ética, ese país va a marchar con mayor respeto y va a ser mejor dentro de todas las otras naciones. Entonces necesitamos ese tipo de cambio que Morazán propugnaba, que José Cecilio del Valle propugnaba, que Dionisio de Herrera peleaba y que José Trinidad de Cabañas lideraba en las batallas para que el cambio de verdad ocurriera. La gente que no quiere cambio en un país, en una sociedad, prácticamente podríamos decir que está muerta. Y por esa razón es que hay un lema que aparece a veces en las manifestaciones que dice Morazán vive. ¿Qué quiere decir? No es que Morazán vive físicamente, desde luego que no, sino que Morazán vive contra esos muertos en vida que no quieren cambios. El pensamiento de Morazán se mantiene para mejorar a la sociedad, para elevarla, para ascenderla, para subirla a estadios superiores de cultura y de educación, mientras que los muertos en vida conservadores no quieren que haya cambio. Por eso Morazán vive, Morazán continúa peleando. Y entonces, como conclusión, yo podría decir que mi afirmación previa de que Morazán es un modelo de vida, un modelo de existencia, un modelo de nación, de sociedad y de república, esa afirmación está plenamente justificada.
Si nosotros estudiamos la figura de Francisco Morazán, su honestidad, su rectitud, sus principios y además su valor personal, que lo probó numerosas veces, su rectitud, como mencionaba anteriormente, veremos que ahí tenemos a alguien a quien imitar, alguien que podemos enseñar a nuestros hijos y decirles, miren, allá hay un modelo. Yo quisiera que ustedes fueran siempre tan honestos como Morazán y que nunca se dejaran corromper, nunca traicionaran a la República y nunca permitan que le roben sus recursos al pueblo, a la sociedad en general. Morazán entonces sigue viviendo, sigue existiendo. No es solamente esa estatua a la que le llevamos coronas un 15 de septiembre, a la que vamos a marchar con nuestros tambores y trompetas para la misma época, sino que además es un elemento de vida que nosotros estamos no solamente obligados a seguir, sino ojalá también deseosos de seguir y de enseñar a aquellos que nos van a suceder en la vida. La figura de Morazán ha aparecido de nuevo, los principios de Morazán han aparecido de nuevo en la historia nuestra, en otras grandes figuras que lo han seguido a él. Podría mencionar Froilán Turcios, gran escritor, gran defensor de la soberanía, al mismo Juan Ramón Molina, el poeta más grande de Honduras en todas las épocas. Podría mencionar a Policarpo Bonilla, un presidente que fue el que intentó en 1894 darle por primera vez el voto a la mujer, cosa que no se pudo hacer sino hasta 60 años después, en 1957. Es decir, Policarpo Bonilla era un hombre de mentalidad avanzada, un seguidor de Morazán. ¿Cómo podemos también encontrar seguidores de Morazán en escritores como Medardo Mejía, como Óscar Acosta, como Pompeyo del Valle? Podría seguir mencionando nombres, pero no tiene razón, no tiene objeto. Es mejor que ustedes se concentren sobre esto que acabo de decir, piensen si es verdad o no, y tomen su propia decisión de adoptarlo como modelo, y ojalá logren también, como él lo intentó, salvar a la República, salvar al país de todos los problemas, las crisis y la corrupción que prácticamente le está matando. Les muestro una última imagen de Morazán, también de Miguel Ángel Ruiz Matute, que nos lo presenta como lo que realmente era en su momento y que es una exhibición de su nobleza, incluso también física. Para cerrar, digamos que ha habido una gran discusión sobre cómo era Morazán. Y hay muchas descripciones de él, de personas que lo conocieron, ¿no? Pero Morazán se descubrió en 1973 que había posado para un pintor salvadoreño en el año de 1840. Había posado con el tiempo suficiente para que se pudiera hacer un retrato, y este es Morazán a caballo, es decir, Morazán en los alrededores de San Salvador, cuando fue gobernante jefe de Estado de El Salvador, en el único retrato directo que sí conocemos de él. Así pues que no hay duda de que Morazán existió, no hay dudas de que Morazán vive, y ojalá que no haya dudas de que debemos seguirlo como modelo. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro expositor, el escritor sanpedrano, don Julio Escoto. Si usted tiene alguna interrogante en relación a esta exposición magistral, puede hacerla a través del chat o puede levantarnos su mano indicándonos el interés en la misma. Por aquí tengo yo una interrogante que se nos plantea, si nos escucha, licenciado. Preguntan, ¿cuál considera usted que sea la principal razón por la cual los ciudadanos con una alta conducta moral, visión,
y sobre todo humanistas no logran llegar a la conciencia del hondureño para que los acompañe en un proyecto político que genere cambios en la nación? Bueno, espero que me escuche, ¿sí? ¿Me Sí, la escucha? escuchamos. Muy bien, perfecto. Dentro de los ideales de Morazán, hay un principio básico que he repetido en esta plática y que es el de la unidad. Morazán, contra todos los vientos y las mareas de su época, contra todas las tentaciones, es un hombre que se mantiene siempre dentro de una pureza y una rectitud realmente admirables, ¿no? A pesar de haber estado en lo más alto del poder, jamás tocó un centavo del presupuesto de los países donde fue gobernante o de la República Federal, y esto es extraordinario. Creo que muy pocos mandatarios, no solamente centroamericanos, sino latinoamericanos, pueden decir que han hecho algo parecido. Entonces, cuando llegan al poder otras personas que no tienen esa convicción, esa fuerza, esa ética, esos principios morales de Morazán, lógico que se sienten deslumbrados por la riqueza del Estado, no solamente del gobierno, sino del Estado en general, y pierden la honestidad, pierden la rectitud, perdón, y lo primero que buscan, disculpas, lo primero que buscan es cómo asegurar su futuro, su patrimonio robando. No tengo que dar ejemplos de lo que ocurre en esos casos en un país, porque, como es bien sabido, nosotros estamos viviendo una de las peores etapas de esa clase en este momento en Honduras. O sea, una época esta anti-morazanista, una época que quiere matar a Morazán y una época que quiere olvidar los principios esenciales de Francisco Morazán. Muy bien, quisiéramos saber si alguien más está interesado también en hacer alguna interrogante al licenciado Julio Escoto. ¿Tenemos alguna otra interrogante para el licenciado Escoto? Si nos indican, pueden habilitar su cámara, levantarnos su mano. Buenas, hola Reina, hola maestro. Hola. Sí, es que hay preguntas en el Facebook, no sé si quieren que les ayude a evacuarlas. Ah, por favor, sí, porque no puedo habilitarlo aquí, la verdad. Merari Guevara pregunta, ¿cuáles fueron las aportaciones más importantes que realizó Morazán en el área educativa durante el tiempo que dirigió la federación? Y lo había mencionado anteriormente en la plática, pero puedo hacer eso en resumen. Básicamente en la educación, Morazán se da cuenta de que el analfabetismo es terrible en Centroamérica, en primer lugar, y en segundo lugar de que no tiene recursos. El Estado es muy pobre para poder crear escuelas y, más difícil todavía, colegios equivalentes de colegios de secundaria o universidades. Las primeras universidades hondureñas, centroamericanas, van surgiendo mucho más adelante después de la época de Francisco Morazán. Y busca un sistema, se asesora para que le indiquen un sistema que permita educar, como quería José Cecilio del Valle, con la mayor velocidad posible, rapidez posible a los centroamericanos. Y le indican de que en Inglaterra se ha ensayado un método que se llama el método de Lancaster o lancasteriano, el cual consiste en que el maestro o los maestros, pocos que haya, escogen dentro de sus mejores alumnos a aquellos que se destacan por su capacidad de comunicación, que son prospectos de maestros en realidad, ¿no? Y se concentran con ellos, los forman, los educan, les enseñan las habilidades ideales del magisterio y los ponen a esos estudiantes avanzados a que eduquen a sus compañeros de grados menores o incluso de su propio grado en algunas ciencias, en algunas artes. El método lancasteriano tuvo mucho éxito en Centroamérica en la época de la República,
hasta que más adelante, cuando ya viene la reforma liberal de 1876, entonces se comienza a abrir escuelas, se forman escuelas normales para educar maestros, y el sistema educativo cambia pues profundamente. Es bien interesante señalar esto. Hasta la época de Morazán, o mejor, todavía más, hasta 1870, no se consideraba que la educación fuera una obligación del Estado, sino que era una circunstancia. Incluso en la época colonial, quien manejaba la educación era la Iglesia Católica. Pero con la reforma liberal en 1870, 76, aproximadamente en ese periodo, pues, entonces se concibe que no, que el Estado moderno, contemporáneo, debe tener como compromisos, uno, la salud de su población, que eso es esencial, es básico. Y se comienzan entonces a abrir algunos pequeños centros de salud, que el Estado tiene como obligación educar al pueblo, que es parte del contrato social, del compromiso entre el gobernante y los gobernados, y por tanto se comienzan a abrir escuelas normales y abrir escuelas primarias, y se permite también por primera vez que las niñas asistan a las escuelas, porque antes de ese periodo solo los varones podían educarse en una escuela primaria. Y además de eso, se comienzan a gestar ideas de que el Estado tiene también como obligación proveer alguna forma de vivienda para sus habitantes, de manera que no vivan en los bordos, digamos con un término moderno, o que no vivan en casuchas, que no vivan en casas de cartón. Es el Estado moderno ya el que se comienza a destacar. Pero si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de más o menos finales del siglo XIX. Y Morazán ya se había anticipado en 1830 y tantos a estas ideas. Y por esa razón seguimos insistiendo, seguimos diciendo que Morazán es una persona con una mente visionaria extraordinaria, un político de primera categoría y adicionalmente un hombre con capacidad para ser un líder dentro del campo centroamericano. Muchas gracias. Otra consulta por aquí, por el Facebook, dice, desde su experiencia como estudioso de la trayectoria Morazán, ¿cuál fue su mayor acierto y desacierto? Además hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué bibliografía sobre Francisco Morazán recomienda para utilizar en escuelas y en colegios? Muy bien. Aciertos son muchos, los de Morazán. En mi plática de hace un momento explicaba que en el campo de educación, lo que acabo de señalar, de repetir, en el campo de la justicia, al instaurar el Congreso y Morazán el sistema de jurados, en vez de que fuera un solo señor el que conocía un caso de un delito, de una delincuencia, por ejemplo, ya es un jurado el que decide, entonces se supone que hay más objetividad en ello, ¿no? En el campo, sobre todo, particularmente de la justicia y de la elaboración de códigos, leyes y reglamentos, el periodo de la República Federal, los dos periodos que Morazán dirige son abundantes, extraordinarios y muy productivos. Se crean leyes muy avanzadas para su época, que son también aciertos de Morazán al impulsarlos o bien al aceptarlos según cómo se los presentara el Congreso. Y otro de los grandes aciertos de él es la defensa de la soberanía y del territorios centroamericanos. Como explicaba antes, Centroamérica era muy apetecida por los ingleses en particular, pero también por los franceses, por los españoles que querían volver a dominarla, y por un nuevo poder, una nueva potencia que está surgiendo en ese tiempo, que se llama los Estados Unidos de América. Y Morazán defiende a Centroamérica contra esos grandes intereses que no respetan y que quieren, particularmente los ingleses, que son los más terribles, apoderarse y quieren apoderarse de lo que es el istmo centroamericano. Digamos, entre muchos otros aciertos de Francisco Morazán. En cuanto a sus desaciertos, algunos historiadores
indican que Morazán pudo haber sido un poco más enérgico en convencer a los jefes de Estado, a los 5 jefes de Estado que quedaban bajo su mando, bajo su jurisdicción, para que respetaran con mayor intensidad la Constitución de la República Centroamericana. Morazán tal vez no logró convencerlos para que se mantuvieran, para que siguieran, se conservaran dentro de la Federación Centroamericana, y hacia 1838 los países empiezan a retirar y se rompe la federación. También se considera como un desacierto el que Morazán no haya podido forzar un poquito más, si es el caso podía, forzar un poco más a la oligarquía, a la élite guatemalteca, para que permitiera cambios en la Constitución centroamericana. Porque, creo que no expliqué esto con detalle, había una molestia muy grande de todas las provincias centroamericanas en contra de Guatemala, porque durante la colonia Guatemala había sido la provincia que más se aprovechó de las otras. Guatemala, por ser la sede del gobierno, imponía a veces algunos tributos o se quedaba con algunas riquezas de las provincias, de las otras provincias. Y eso fue creando una animadversión, un odio, una molestia contra Guatemala. A tal grado que cuando se declara la independencia, algunos de los pueblos dicen, no, no quiero esta independencia porque me va a volver a sujetar a Guatemala. Mejor me voy a sujetar a México. Y viene una discusión bien terrible. Entonces se cree, algunos escritores opinan, ¿no?, de que Morazán pudo haber peleado un poco más para que los cambios a la Constitución centroamericana se hicieran en forma más rápida. Y por último, algo que yo estoy estudiando desde hace un par de años y que creo que fue un desacierto muy significativo de Morazán, es que hizo Morazán que obligar a los costarricenses que lo habían recibido a sumarse a su lucha para restaurar la República Federal en Centroamérica, esto en el año 1842. Y los costarricenses, que tienen una formación política muy particular por razones históricas, dijeron que no, que ellos no iban a ninguna guerra, que ellos no iban a apoyar a Morazán. Y como Morazán insiste y trata de forzar para que vengan al resto de América a pelear, entonces los costarricenses se les rebelan, lo capturan y lo terminan fusilando. Eso yo lo estoy ahora buscando documentos, estudiando cómo fue ese momento, ese instante, pero sí creo que fue uno de los desaciertos más significativos de Francisco Morazán. Había otra pregunta, ¿qué bibliografía? Mira, hay muchos libros sobre Morazán, valiosísimos, pero tienen un defecto, y es que están escritos casi para otros historiadores. Es decir, son libros escritos por intelectuales, pero parece que fueran escritos para otros intelectuales. No hay una publicación popular acerca de Francisco Morazán, por lo menos no con amplia circulación. Los gobiernos, los ministerios de educación han publicado mini biografías de Morazán, historias de Morazán, libros sobre Morazán, pero cuando desaparece, cuando el ministro se va, desaparece ese libro, no se vuelve a utilizar, no hay continuidad en las publicaciones. Dentro de los libros que yo leí para escribir el mío acerca de Francisco Morazán, observé también que hay a veces una gran desproporción en el tratamiento hacia Morazán. Uno de esos historiadores le llama, por ejemplo, el semidios de nuestra historia. Y a Morazán nunca le hubiera gustado que lo compararan con un dios o con un semidios. Es decir, él se consideraba un ser humano con una misión, con una obligación, pero jamás alguien sobrenatural. Entonces hay una exageración en la valoración de Morazán de parte de algunos historiadores, más un lenguaje sumamente culto, y yo no recomendaría a alguien que quiere entrar a estudiar a Morazán alguno de esos textos, ¿no? Me van a perdonar si voy a enseñar el mío, el libro mío que se titula El general Morazán marcha a batallar desde la muerte, que lo mostré hace un rato, pero fue escrito con intención de que lo leyeran los jóvenes, precisamente, ¿no?
Por lo tanto, tiene elementos de imaginación, elementos de historia muy cuidadosamente trabajados, y adicional de ello es breve, solo son 100 páginas, creo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, yo recomendaría mi propio libro, no porque yo sea el autor del libro, pues, sino porque es el que está más a la mano, más en circulación. Y para niños, la editorial Guaymuras acaba de publicar en Tegucigalpa, en el curso de este año, un pequeño libro de unas 30 páginas, donde pueden los infantes, sobre todo de primaria, estudiar también la figura, la historia y la biografía de Francisco Morazán. ¿Ya Hola, tenemos más interrogantes? y dos cosas más tengo aquí en el chat. Hay un montón de saludos, maestra, y después usted los revisa. Y dos cosas, hay alguien que pregunta por el nombre de la esposa de Francisco Morazán y también hay un maestro que hace la solicitud de que se despida con un mensaje para los jóvenes. Un mensaje que se convierta en Morazán, pues, y que mande un mensaje en nombre de Morazán. Muy bien, con mucho gusto. Ya noté las dos preguntas. La primera, ¿quién es la esposa de Francisco Morazán? Una mujer extraordinaria, que muy poco se le estudia, muy poco se le conoce. Se le llama usualmente María Josefa Lastiri de Morazán. Así es como se le conoce. Pero en realidad, su nombre de bautismo era María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri de Morazán. Ese era su nombre completo. Y ella casó muy temprano en Comayagua con una persona de mucho dinero. Tenía haciendas, su esposo, en ese instante, y muere temprano el esposo. Era un hombre mayor ya, pero muere al poco tiempo del matrimonio. Y ella, María Josefa, se había conocido con Francisco Morazán de adolescentes en algo en Comayagua. Y cuando Morazán se da cuenta de que ella quedó viuda, se le aproximan, se enamoran y se casan. Y es una pareja muy linda realmente, la que hemos visto en algunos dibujos y retratos de época. Se calcula, si yo no me equivoco, en todo lo que he estudiado en Morazán, que ella tenía unas 5 haciendas cuando Morazán es electo presidente de la República Federal Centroamericana. Pero como los gobiernos que Morazán dirigía eran pobres, no les alcanzaba muchas veces para pagar el salario del presidente, como no había recursos, en realidad, para los actos oficiales, para las ceremonias, para las asistencias a una misa o a un desfile, etcétera, ¿no? Poco a poco, doña María Josefa fue invirtiendo su cuantiosa fortuna en la República Federal Centroamericana y en el mismo Francisco Morazán. A tal grado que, y esto es triste, a tal grado que en 1849, cuando ella muere, 7 años después de que fue fusilado, y ella se tiene que trasladar de San José a San Salvador para vivir, es pobre. Ella muere en una pobreza casi solemne, como se dice. Es decir, que durante su vida, en pocos años, perdió menos de 20 años, perdió toda su riqueza. Y es admirable por eso, porque no tuvo empacho alguno, no tuvo temor alguno, se podría decir, obstáculo alguno para tener fe en la República Centroamericana y para invertir en ella con lo que contó, aquello de que era poseedora. Hay un retrato de ella, se conoce un retrato que apareció en una revista del Instituto de Historia de San Salvador, que parece ser posado. Ella posó para ese retrato y también fue reproducido ese retrato en una estampilla de la República de Honduras hace muchísimo tiempo también. O sea que conocemos su perfil, conocemos su figura, pero penosamente no se ha difundido a nivel popular. ¿Qué podría decir yo para cerrar esta plática que ha tenido preguntas tan bonitas, ¿no?
Varias veces en el año acostumbro visitar, donde me invitan, desde luego, a algún colegio para conversar con los jóvenes, porque esa conversación para mí es una retroalimentación espiritual. Yo aprendo mucho de los jóvenes, con solo oírlos hablar, con solo ver su visión fresca del mundo, su deseo de superarse, su ambición de ser mejores, su búsqueda, sobre todo su búsqueda de orientación cívica, espiritual, intelectual, cultural. Para mí es extraordinario, pues, porque cada cerebro joven es como una planta que está naciendo, se está fortaleciendo y formando para, ojalá, dar los mejores frutos en favor del país. Entonces, para mí es bien interesante platicar con los jóvenes y por eso asisto a los colegios. Pido que sea con la menor solemnidad posible, que sea una plática, no una conferencia así aburrida, sino una plática. Y varias veces me han pedido al final de la plática que sintetice algún mensaje. Y les voy a repetir el último que he encontrado, que creo yo que es muy útil y que se concentra en una sola palabra para los jóvenes. Especialícense. Sí, háganse especialistas. Me dirán, pero ¿cómo es posible si ni siquiera hemos salido del colegio? ¿Cómo nos vamos a hacer especialistas? Sí, pueden ser especialistas en el campo que a ustedes les guste. ¿Y qué ocurre? Voy a poner un par de ejemplos, pero ¿qué ocurre? Si un joven, vaya, pongamos 15 años, 14 años, tiene un gusto especial por las mariposas, por decir algo, por las abejas, y él comienza a estudiar las abejas desde esos 14, 15 años, y continúa leyendo, viendo videos, viendo trabajos científicos diversos que haya habido. Cuando él tenga 20 años, va a ser un especialista en abejas. Y es muy probable que va a llegar a la universidad y va a saber más que sus propios profesores en el campo de las abejas y en el campo de la producción de miel, de todas las maravillas que tienen las abejas, ¿no? No sé por qué utilicé abejas ahora exactamente, pero deben saber ustedes que el día que desaparezcan las abejas, desaparece la humanidad, porque las abejas son las que trasladan el polen para que se produzcan las flores y las flores se conviertan en frutos. Y si no hay polen que lleven las abejas, y si no hay abejas que lo lleven, entonces la humanidad no va a tener que comer. Pero de cualquier forma, si alguien quiere desde muy joven especializarse en estampillas, va a ser un experto en estampillas cuando llegue 4 o 5 años después. Entonces mi consejo es, tómenlo con gusto, con gozo, conviértanse en especialistas, van a poder también impresionar a las muchachas y a los muchachos compañeros porque van a saber más sobre esa materia que ninguna otra persona. Van a ser una especie de pequeños genios en ese campo, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia para maestros y para alumnos. Imagínense cuántas especializaciones se podrían realizar en un solo curso. En un curso de 30 alumnos, por decir un número un poquito alto, ¿no? 30 alumnos, 30 especialistas cada uno en su campo. Bueno, yo me quiero especializar en periódicos de Honduras. Yo me quiero especializar en automóviles, perfecto, en bicicletas, perfecto, en aviones de hélice, en aviones tipo de propulsión, jet. Yo me quiero especializar en música, yo quiero especializarme en guitarra. Miles de especializaciones podría haber en un colegio. ¿Qué significaría eso 5 o 10 años después para Honduras? Una población educada, con un alto nivel de formación intelectual y sobre todo, que esto para mí es sumamente importante, una población feliz, porque va a estar haciendo lo que quiere hacer, lo que le gusta. Búsquenlo, háganlo. Sería el mejor consejo que les puedo dar en esta tarde. Muchas gracias, la invitación ha sido un honor para mí y muy linda su participación. Muchísimas gracias, licenciado Escoto. De verdad valoramos su tiempo, su conocimiento, esas experiencias compartidas con nosotros esta tarde. De verdad que las atesoramos y no quisiéramos despedir este espacio sin antes hacerles una cordial invitación para que mañana a las 10
puedan acompañarnos a la conferencia Jóvenes con Valores. A las 2 de la tarde tenemos la siguiente conferencia, Experiencias Turísticas en Honduras, con la doctora Merari Guevara. Y luego a las 3 de la tarde tendremos una mirada desde el teatro por la licenciada Marisela Nolasco. Así que mañana vamos a tener un día muy productivo, un día que podremos aprovechar para seguirnos cultivando y convertirnos en mejores ciudadanos y ciudadanos que tanto requiere nuestra patria. A todos, muchas gracias en nombre del Museo de Antropología e Historia, de la Municipalidad de San Pedro Sula, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y del Comité Cívico Interinstitucional Permanente de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos en este espacio, un esfuerzo que hacemos para reinventar el civismo y poder construir ciudadanía. Definitivamente no podemos quedarnos de brazos cruzados aún en tiempos de pandemia, y esta es una muestra del interés genuino que tenemos por ser mejores. A todos, feliz tarde y muchísimas gracias. Hasta pronto.